Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a hablar sobre los elementos lingüísticos para la expresión de la consecuencia. No te vayas, quédate, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y dame un like. ¡Empezamos! Bien, hay que decir que las oraciones adverbiales consecutivas, llamadas hilativas, son aquellas que expresan una consecuencia de la oración principal. Algunos, como Gómez Torrego, las interpretan como coordenadas. Sin embargo, la RAE las considera oraciones adverbiales, aunque es verdad que no se pueden sustituir por un adverbio, pero las consideran así debido a su afinidad por las oraciones causales y también por estar encabezadas por una conjunción y ser constituyentes adjuntos. Por el hecho, además de ser externas al predicado, desempeñan la función de modificador oracional, ¿no? Y esta circunstancia explica sus principales propiedades sintácticas, ya que siempre van a ir pospuestas a la oración principal y además van entre comas. Aquí lo vemos en este ejemplo. Me duele mucho la cabeza, coma, así que habla más bajo. Me duele mucho la cabeza sería esta oración principal y así que está introduciendo esa oración consecutiva, esa oración hilativa, ¿no? Es una estructura bimembre, es decir, que está compuesto por dos segmentos y la parte de la locución conjuntiva, así que es la que va a funcionar como un modificador oracional. Las construcciones que expresan consecuencia de una acción, de una circunstancial, se unen a esta principal a través de las conjunciones con que y luego, y además por locuciones conjuntivas, así que, de modo que, de manera que, etc. Alfredo Álvarez, en su gramática descriptiva de la lengua, partiendo de la clasificación de la RAE, establece dos grandes grupos de consecutivas, las consecutivas en subordinadas y las consecutivas en yuxtapuestas. Vamos a verlas. Bien, las consecutivas en subordinadas las divide en varios grupos, ¿no? Las consecutivas de intensidad vienen introducidas por el subordinador que más un antecedente de valor intensivo. Aquí lo vemos en el ejemplo, gritaba tanto que no se podía oír. Las consecutivas de modo establecen por medio de locuciones adverbiales de modo que, de manera que, una oración de relativo introducida por ese relativo que, ¿no? Y además las subordinadas comparativas se expresan mediante cuantificadores como tanto, bastante, suficiente y una oración introducida con como para, es decir, no es suficiente mayor como para salir solo. En cuanto a las coordinadas consecutivas, en estas oraciones se combinan dos elementos, ¿no? Mediante un signo conector que unifica un enunciado, pero con sus respectivas significaciones y las ordenan en una relación de causa-efecto. En ellas, el significado consecutivo procede de la función de tres tipos de expresiones, que las vemos aquí en estas diapositivas. Locuciones conjuntivas coordinantes. Ejemplo, hoy está muy enfadada, de modo que no la molestes. Con adverbios y locuciones adverbiales. El día 6 es fiesta, por consiguiente todo está cerrado. Y con los intensivos tan, tanto, tal, tales o así, por ejemplo, en este ejemplo. Nos sentíamos avergonzados, tales cosas decía. Por lo tanto, estas oraciones yuxtapuestas indican la consecuencia de algo que se ha dicho en la oración principal. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Bien, las construcciones consecutivas. Pues estas construcciones suelen ser sintagmas que expresan una consecuencia. Por lo general, esta consecuencia es extrema y es derivada de una cualidad o una magnitud vista en su grado máximo. Estas construcciones se pueden formar, diferentes tipos de construcciones. Tenemos un sintagma nominal, adjetival, adverbial y verbal. Vamos a verlos. En cuanto al sintagma nominal, el elemento cuantificador modifica un sustantivo que es núcleo del sintagma. Ejemplo, ese hombre ha sufrido tantos desengaños que ya no se fía nadie. El sintagma adjetival, el elemento cuantificador modifica al adjetivo, del que es núcleo el sintagma, ¿no? Ese chico
es tan tímido que no habla en público. En cuanto al sintagma verbial, el elemento cuantificador modifica a un adverbio, que es el núcleo del sintagma. Habla tan bajo que no se le oye. Y un sintagma verbal, que es el elemento cuantificador, modifica un verbo del que es núcleo el sintagma, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Otras construcciones que tienen valor consecutivo pueden estar formadas por el artículo indeterminado una, unos, unas más un sustantivo. Aquí vemos el ejemplo. Te miraba con una tristeza que te encogía el corazón. O con cada más un sustantivo. Se mete en cada berenjenal que luego no sabe salir. O con sí y futuro condicional. Si será tonto que se lo ha creído. Pues estas construcciones tienen el valor consecutivo. Para la tradición gramatical, el significado consecutivo solo lo transmite el constituyente que expresa la consecuencia, es decir, la subordinada introducida por la conjunción que, a la que denomina oración adverbial consecutiva y no construcción. Sin embargo, para la nueva gramática de la lengua española, el sentido consecutivo lo aportan de manera conjunta tanto el segmento que contiene el cuantificador como la oración encabezada por la conjunción subordinante, ¿no? Por eso estas secuencias son las que se llaman construcciones. Os dejo 3 libros que he utilizado para realizar este tema: Análisis sintáctico, teoría y práctica de Gómez Torrego, así como Gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorac y la nueva gramática de la lengua española de la RAE. Y espero que les haya resultado interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte a mi canal, darme el like y te recuerdo que en Facebook tienes el grupo anónimo Clases de Lengua y Literatura Española, donde colaboran docentes de todo el mundo. Muchas gracias y hasta pronto.